Conéctate a nuestra transmisión, comparte nuestro contenido desde nuestras redes sociales, donde nos encuentras como Radio Recabarren en Facebook, Twitter e Instagram. En Radio Recabarren, tu participación es esencial. Mari Compuché, bienvenidos a la Radio Recabarren en este viernes junto a nuestro Peña y Domingo Curaqueo. Mari Compulamnien, Mari Compuché, Mari Peña Arturo de nuestro nuevo programa en la Radio Recabarren llamado Tupahue. Cupangüe, que quiere decir este lugar donde los llamamos a acercarse a escucharnos. Tupahue entonces, lugar donde ustedes pueden acercarse y hacerse amigos de nosotros. Mari, bien. Saludos para todas nuestras amigas y amigas que nos sintonizan acá en esta radio. Y saludar a todos nuestros pupeños y pulandien, a nuestros hermanos chilenos que están en el proceso de lucha, justamente acá en este mes de la estallido social, como le llaman los medios de comunicación. Estamos justo con don Domingo, cómo podemos hoy día también aportar a esta lucha que tiene el pueblo chileno desde nuestra lucha ancestral. Nosotros hemos sido un pueblo que ha estado en constante pugna con el Estado de Chile, más allá de los gobiernos de turno. Tenemos hoy día la posibilidad, ¿cierto?, de la sensibilidad que tiene el movimiento social chileno de explicar cuáles han sido nuestras reivindicaciones como pueblo, nuestro proceso de resistencia y todo lo que significan los procesos de lucha en una confrontación que sabemos que va a ser de larga duración. No creemos que se vaya a cumplir con aquellas demandas que el pueblo de Chile ya está sufriendo, ¿cierto? Y dentro de eso también no somos distintos al pueblo chileno, y eso es importante explicarle a nuestros hermanos chilenos de que hoy día como mapuches tenemos una posición respecto a lo que sucede. Tenemos también los aportes que podemos hacer de nuestra experiencia de lucha, ya sea en Gualmapu o Gulumapu, como lo denomina don Domingo, y especialmente hoy día, a propósito de eso, don Domingo, establecer cuál es la diferencia de lo que hoy día denominamos Gualmapu y lo que significa el Gulumapu. Muy bien, pues muy bien. Sí, estamos muy contentos de inaugurar este programa en esta prestigiosa red que es la Radio Recabarren desde la CUT. Nosotros yo personalmente, no quiero generalizar, pero me gusta ser ancestral y eso me ha traído sus buenos y sus malos pasares. El ancestral porque la palabra, cuando se habla de Gulú quiere decir oeste. Cuando hablamos del este hablamos de Puel. Cuando hablamos del norte hablamos de Picún. Y si hablamos del sur hablamos de Huillí. Y el oeste somos nosotros los Gulú. Y si hablamos de la tierra del oeste, tiene que ser Gulú Mapún o Gulutue o Gulú Mapu, como dicen algunos. Pero la palabra Gual quiere decir alrededor de. Gualma, pues lo que está alrededor de nosotros. Si uno está en el centro de Temuco, el Gual es la cordillera, otros hablan de la Argentina, otros de la cordillera y otros son de allá de los Huilliches, la parte de los Picunchi y la costa. Gual es lo que está alrededor. Alguien usó la palabra Gulú y alguien la tradujo, la entendió mal, le puso Gual. Pero nosotros no nos vamos a hacer problema por esas sutilezas, como le llamamos, ¿eh? Es una sutileza, pero a mí no me van a escuchar nunca decir Gual. Espero que sea la última vez de decir Gualmapu, sino decir Golú, Goluche, Golumapu, porque es importante para la historia ancestral. ¿Ah? Cuando hablamos del Golú y del Puel, para la historia ancestral, nosotros venimos de un lugar muy lejano, del Puel, muy allá lejos del Puel, pero allá nuestros ancestros, en sus antiguos barcos, esos gigantes barcos que hacían de 9 troncos a lo largo, muy bien elaborado,
caían 150, 200 personas arriba con sus alimentos y cruzaron los océanos y les llamaron los fenicios. Mucho después, aproximadamente 600 años después, los fenicios tuvieron referencia que había un pueblo marino navegante que viajó y se le puso fenicio. Los griegos le pusieron fenicio, le llamaron fenicio a nosotros, a los ave fénix. Fénix quiere decir rojo, ave fénix, los de rojo, porque nuestros ancestros estaban vestidos totalmente de rojo. Los barcos que partían desde el Mediterráneo tenían velas rojas. La bandera antigua era una bandera de color rojo con un águila dorada en vuelo. Esa era la primera bandera del mundo. Como ellos se vinieron y acá nadie sacó réplicas de bandera, se extinguió, pero está el recuerdo de esa bandera roja con el águila dorada en vuelo, pero esa águila con una cabeza que no era de pájaro, sino de fuego. Es una llama de fuego que simboliza a nuestros ancestros. Entonces, por eso es importante para nosotros que se diga Golú y no se diga Wal. Pero, como son sutilezas, digan lo que quieran, pero en el bien entendido que vayan centrando poco a poco hacia lo que eran nuestros idiomas ancestrales. Eso es más o menos lo que me pidió usted, Peñaturo, que es nuestro locutor y programador oficial de este programa Tupahue en la radio Recabarren. Sí, y pensar también que nuestros amigos y amigas auditoras puedan también plantearnos preguntas y cómo podemos hoy día ordenar lo que nuestro pueblo es. En definitiva, un pueblo que tiene elementos culturales, un pueblo que tiene elementos de estructura social, tiene un pueblo también de estructura política, también lo que históricamente teníamos la potencia económica en Wallmapu y también la referencia histórica. Hoy día los medios de comunicación, la academia, las distintas disciplinas que estudian nuestro pueblo tienen una versión parcial de lo que es nuestro pueblo. Y creemos que a partir de nuestros propios hermanos Plupeño y Pulasmien, que hoy día están ya sea escribiendo, hoy día tenemos una gran cantidad de producción literaria, historiadores, pensadores políticos, articuladores sociales, que puedan aportar también desde la mirada del mapuche, lo que podemos también denominar lo que es el pueblo mapuche. El pueblo mapuche es un pueblo distinto, un pueblo que tiene una estructura social histórica y que tiene, como todos los pueblos del mundo, ¿cierto?, tiene su cosmovisión, tiene su lenguaje, tiene su manera de la actitud ante la vida. Y uno de los elementos importantes del pueblo a considerar como elemento de conocimiento para nuestros hermanos chilenos es que un pueblo que tiene historia. Y ahí sería interesante, don Domingo, que pudiera usted hacer una breve cronología de lo que es el pueblo mapuche acá en el territorio chileno, porque es un pueblo que no solamente abarcó el pueblo al sur del Copiapó, sino que también abarcó gran parte de la Argentina, y se puede decir que tuvimos los dos países junto con esas conflagraciones bélicas y militares donde impusieron a través de la arma el poder del blanco por aquellos elementos económicos que tenía el territorio. Don Domingo. Claro, antes de la llegada de los españoles, el territorio mapuche era Chile y Argentina, porque los mapuches estuvieron hasta el 1100, 1200 después de Cristo en el Chaco argentino, y de ahí se demoraron un poco y caminaron hacia el sur y cruzaron a Chile en el 1500, dice mi padre, 1515 dicen otros, y vinieron y se encontraron con los incas y tuvieron los primeros enfrentamientos. Antes de eso, nuestro pueblo vivía en Argentina prácticamente, y también gran parte se quedó en el Amazonas. Los indígenas del Amazonas son nuestros hermanos. Pero cuando se llegó al Chaco, a todos esos sectores,
Ahí descansado el pueblo, dijeron ya salimos de la mala vida, del sufrimiento, y como que habían logrado cruzar el Amazonas, donde estuvieron prácticamente castigados adentro. Ellos vienen de más al norte. Y cuando estuvieron ahí, supieron por los hermanos de ellos, que tienen la misma etnia, le llaman los Huincas por ahí, que estaban en Santiago, llegaban hasta Chillán más o menos los hermanos de ellos, que son los de la tribu Cuarta, los Melechilla. Ellos son los que estaban antes, donde todavía hay personas, o sea, aquí en Santiago estaban los chiquillanes, que le llaman, ¿no? Ellos llevaban muchos años antes, eran habitantes de Chile antes de la llegada del Mari, el 10º, de los mapuches. Nosotros llegamos después. Y estaban tranquilos viviendo desde, podemos decir, Copiapó hasta Chillán más o menos, cuando se le ocurrió a los incas empezar a avanzar. Y nosotros no teníamos grandes conocimientos que el Inca estaba tratando de someter a todos los indígenas de este sector. Hay unos más antiguos que ellos, incluso, que estaban por la costa, que son unos indígenas que son pescadores, y que vienen del estrecho Bering. Ellos tienen miles de años. No son como los chiquillanes que tenían aquí en Chile, llegaron en el año 1000 más o menos. El año 1000 llegaron después de Cristo los chiquillanes y los melechillas. Y tuvieron que enfrentarse porque fueron llamados, estos estaban en el Chaco, fueron llamados y pasaron a este lado un grupo de jóvenes con sus esposas, pasaron y se enfrentaron un poco más al sur de Rancagua. Y fueron fieros enfrentamientos con los quechuas y los incas, y los derrotaron. Los incas y quechuas arrancaron hacia el norte, iban arrancando el ejército, y ellos siguiéndolo lentamente desde atrás. Y pusieron como límite, yo creo antes o después, pero se hicieron como límite el río que le llaman Cachipual, el límite Cachapual, al lado de Rancagua. Cachapual, Pual que dice pu, muchos, al. El mapuche le llamó al quechua, al le puso. Por eso huichan alwe, al. Peligroso es el espíritu de ellos, y ahí convierte en al. Y así lo siguieron hasta Coquimbo, cuenta la historia. Y no hay que investigar mucho, porque yo era niño, joven, cuando mi abuela nos contaba todos esos combates, esas excursiones allá en Coquimbo, y que después volvieron desde allá, porque no se devolvieron los quechuas, se dirigieron hacia el norte. Y lo importante que es, como la dignidad de esos tiempos, ellos no exterminaron a las poblaciones incas que quedaron, las poblaciones incas quechua que quedaron, las dejaron, pero sí reivindicaron a los de su propia etnia, los primos que tenían acá, y que estaban en Santiago, que estaban en Rancagua, que estaban más al sur, y los dejaron tranquilos que siguieran con sus territorios y con su gobierno. Las que quedaron acá en Chile fueron de los quechuas, fueron los que al lado de un lugar que se llama Loica, Marchihue, esos son lugares quechua, inca. El río mismo le pusieron el Rapel, ese nombre inca, Rapel. También más allá pusieron otro que nosotros le llamamos Cumpeo, le decimos, pero la palabra es Culpel, es palabra inca, Culpel. Y de ahí esas poblaciones que quedaron las dejaron que siguieran vivos, y ellos, cuando uno los visita, saben que descienden directo, son descendientes directos de los incas ellos. Pero al lado se instalaron también, los chiquillanes recuperaron terreno, se instalaron en Melipilla, se instalaron en María Pinto, que dice Maripuyu, y le pusieron María Pinto. Se instalaron en esos sectores y acá en el centro, en la parte de Santiago, los loncos que habían, era el lonco que es Apuquindo,
Apoquindo, y había otro, el Michimalonco. Estos son descendientes primos de los mapuches, no descienden de los incas, de los quechuas. Y más al sur entonces quedaron los mapuches, fueron poblando, y por el lado argentino toda la pampa, todos esos lados. Había un grupo de disidentes de los mapuches, que son los tehuelches, que andaban por allá atacando de vez en cuando al pueblo mapuche para quitarle las mujeres. En eso andaba. Y arrancaban. Entonces el mapuche no le puso tehuelche, le puso tehuelfe. Tehuelhuel, que decía los exterminadores. Esa gente que anda esa gentuza que anda anda matando nomás, o sea, no, ni conversa, anda matando y robando. Los tehuelfes. Y ellos se fueron por allá, siempre andaban por la pampa, donde andaban también los mapuches. Pero llegó un momento por ahí, por el 810 más o menos, en el 1810, donde un grupo de soldados de Mocitona, de Huaychafes mapuche, partieron, se organizaron a terminar con estos tehuelfes, con ellos. Y el lonco de ellos se llamaba Rotum, los Vengadores, quería decir. Y partieron y los atraparon. Los atraparon por Isla Pampa, Argentina, más al sur que en otro lado, y los casi exterminaron a los tehuelches. Y desde ahí hubo una pacificación, le podemos decir, de los tehuelches, pero no molestaron más, andaban por ahí, son del mismo raza, la misma etnia del pueblo mapuche, y ahora se convirtieron en gente muy buena esa. También nuestros, por lo tanto, de la etnia, y si hubiera otros tiempos no hubieran regido, el estado mapuche tendría que estar desde Buenos Aires hasta el sur de la Patagonia y desde Iquique, ¿no? de Coquimbo hacia el otro lado, todo hacia el sur. Esos son los territorios mapuche antiguos, donde llegaron los españoles después se mezclaron, hicieron los chilenos a tratar de apropiarse, porque ellos vienen con la concepción de la propiedad privada y no la vida comunitaria. Se encuentra con un pueblo que era fácil quitarle las cosas porque el pueblo era de vida comunitaria, todo era de todo y nadie es dueño de nadie. Pero se trabajaba con límites territoriales, pero de un loft, donde vivían felices y no habían pobres. Y no había política, por lo tanto no había pelea interna. Entonces llegan esto y se aprovechan, y había otra falencia en la cultura del pueblo mapuche, pero gravísima. Pero no tuvimos nada que hacer, que si una mujer la compraba a un soldado, sea de la etnia, o sea el soldado sea del enemigo, o sea amigo, da lo mismo. Pero el hecho que esa familia que vendía a sus hijas al soldado, al guerrero, se ponía más orgulloso, era más importante, porque sus hijas se estaban casando con guerreros. Pero los españoles se aprovecharon de eso y tenían 2, 3, 15 mujeres, dice cada español que llegó, porque el mapuche se sentía orgulloso, el papá, de que su hija fuera esposa de ese guerrero español. Y así desapareció un poco y aumentaron las poblaciones de argentinos y de chilenos. Pero no se olviden, chilenos, ustedes son de madres mapuche, no llegó ni una mujer española, ¿no? Por lo tanto ellos son mestizos, así que le agradecemos mucho que últimamente las últimas luchas que está dando el pueblo santiaguino y los pueblos huincas contra la dominación del pueblo capitalista, ellos estén sacando las banderas mapuche y las izan al viento, porque son sangre de ustedes. Nosotros los puros estamos acostumbrados a pelear con la agresión, porque siguen ambiciones terribles de tratar de apoderarse de las tierras libres que tenemos en el sur, que aún hay parte incluso comunitaria. Han hecho cuanto han podido, pero nosotros no nos vamos primero a cambiar nuestra cultura, porque es mucho más ancestral y es mucho más sana, es mejor, es más saludable. Así que un saludo de esta nueva audición al pueblo chileno, saludo de los pueblos mapuche, los pueblos originarios de este país. Un saludo a nuestro pueblo chileno, a la clase trabajadora acá en Santiago, Chile, región metropolitana, Radio Recabarren. Estamos acá justamente con este programa
radial mapuche, en el contexto de poder también señalar las distintas visiones que tenemos dentro de nuestras disciplinas, ya sea en lo cultural, en lo histórico, como los relatos, aquellos conocimientos ancestrales que posee Don Domingo, que para nuestra sociedad mapuche es considerado un quinche. Quinche es un sabio. El Peña y Domingo justamente representa eso para nuestra sociedad mapuche, una persona que tiene mucha reserva y historia, y no solamente de él como mapuche, como Domingo Curaqueo, sino también de la tradición de familia. Un padre que fue un académico importante en la Universidad de Chile, fue el creador de la Escuela de Antropología, ¿cierto, don Domingo? Y quizá en próximos programas pudiéramos recordar un poco lo que es la vida de Domingo Curaqueo Huayquilá, el primer antropólogo mapuche acá en la Universidad de Chile. Y también poder también recordar a aquellos antiguos políticos nuestros como Aburto Pañilef, que justamente su padre logró conocer. Una historia rica de una tradición, de una historia que es concreta, real, y que se vivió en esa relación con la sociedad mayoritaria chilena, y también la inserción de nuestro pueblo mapuche en lo que son los sistemas de partidos políticos de Chile. Justamente, no olvidemos que ellos fueron parte del Partido Conservador, todo lo que había en esa época, estamos hablando del 1900. Es importante para nosotros resaltar de que como pueblo mapuche estamos muy interesados de conocer estos aspectos, de ponernos conocimiento de esta radio y poder difundirlo para nuestros amigos que nos sintonizan acá en la Recabarren. Sí, usted me recordó a don Manuel Aburto Panguilef. Yo, desde mi estudio y de mi investigación, no he logrado encontrar a nadie tan importante, tan sobresaliente del mundo mapuche en general que don Manuel Aburto Panguilef. Los únicos que lo superan son los grandes loncos y olmenes que tuvimos antes de la invasión chilena en 1881, que mantuvieron la independencia de nuestra nación. Después de eso aparece mucho después, en el año más o menos 45 adelante o un poquito antes, pero probablemente, don Manuel Aburto Panguilef, un poquito antes. Y él declaró, llegó un momento que hizo un gobierno autónomo, declaró un gobierno autónomo de la Araucanía. Y nombró en muchos sectores como representantes de este gobierno a unos, puede ser como gobernadores en Huinca, ¿no?, que le rendían cuenta a él. Y en toda la Araucanía estaba muy contenta por eso. Pero como después de la Guerra Mundial, después del año 45 para adelante, hubo una caza de brujas en Panzana a tomar detenido a todo aquel que como que aparecía con ideas independentistas. Lo trataron de atrapar, pero él logró evadirse y estuvo en Estados Unidos un par de años como protegido, de que lo dejen tranquilo, y volvió de nuevo a la Araucanía a tratar de mantener una autonomía. Y yo lo conocí afortunadamente con 7 años. Tenía 7 años cuando él fue a visitar 2 meses antes de que falleciera. Es eso. El Rañín Tuleu fue el lugar donde estaba mi padre. Y mi padre era muy amigo de él. Mi padre era representante de la Araucanía Libre en esos tiempos del año 40 adelante, acá en Santiago. Él era el que interactuaba directamente con don Manuel Aburto Panguilef. Y estuvieron juntos en el Carrá de los Curaqueos, estuvieron 2 días ahí. Él estaba muy enfermo con un cáncer. Yo no estoy bien claro si era el páncreas o el estómago, pero estaba muy enfermo. Y se tuvo que recuperar para ir a la reunión. Y en esa reunión que se le preparó yo un futatra una gran reunión, llegaron de todos los lados. Él aprovechó de proclamar candidatos a diputados y a senadores en ese tiempo. Y lo hizo. Y yo era muy niño cuando me llevaron a esa reunión. Había terminado recién de llover, estábamos en el mes de marzo, los primeros días de marzo.
Y caminábamos y como habían charcos de agua, me tomaban de la mano para que yo pasara encima de los charcos sin tocar el agua. Pero llegó un momento que él me toma en brazos. Y mi padre dice, no hombre, no haga fuerza usted, no, déjeme andar trayendo a este niño aquí. Y después cuando mi padre se lo quitó, él me miró a los ojos y me dijo, oye, tú te tienes que encargar de levantar a nuestro pueblo. Tienes que encargarte de reivindicar a nuestro pueblo. Hay mucha historia que se ha perdido. Y usted se tiene que encargar. A un niño de 7 años que hablaba de eso yo marqué ocupado toda la tarde, no entendía qué me había dicho el gran jefe, el gran lonco. Tuvimos la reunión, yo no asistí a esa reunión hace aún, me fue a una quinta de manzana que había en el bajo. Y ahí estuve con otros niños abegrasos y subiéndome los árboles sacando manzanas. Pero seguía pensando en mi padre y le dije, papá, ¿qué quiso decirme el gran jefe? Lo que te quiso decir que cuando sea grande usted tiene que ser un hombre muy indigenista, defensor de su pueblo y su raza. Y eso me quedó grabado. Así que cuando empecé a investigar todas esas cosas, no lo tomé como algo que voy a ganar dinero con esto, sino como que era un compromiso. Y por eso lo hice gratuitamente hasta el día de hoy. Incluso les puedo decir a los estudiantes de antropología de la Universidad de Chile, que cuando mi padre dejó eso, cuando era profesor de ahí, me dijo, vaya a hablar allá para que le den alguna horita y continúe la misión del idioma, la cultura mapuche que él tenía. Y cuando el lunes vaya, yo fui el lunes así a dar una vuelta, pero todos se arrancaron como que había llegado el Hueculfe. Y no me atendí hasta que me atendió el director, me dijo, ya viene un día martes. Y yo voy al día martes, él no iba y nunca había ido los días martes, dijo la secretaria, pero me citó. Llamaron a todos lados, no, él no va a venir. Y ahí me doy cuenta, le dije, oye, ¿qué pasó con la hora de mi padre? Entonces, señor, a usted le voy a contar para que se quede tranquilo. Las 44 horas se dividieron en 4 partes y ya las tienen asignadas a otros profesores que no son mapuches. Porque así es la universidad. Yo lo entiendo porque yo era académico de la universidad del lado, de UTEM. Yo soy el profesor de cálculo, álgebra, está. Ah, desapareció la cultura mapuche. Sí, yo venía por si acaso a mantener el linaje. Espero que alguna vez lo retomen. Yo no sé si lo habrán retomado o no, no me preocupa. Y si está ahí, hay algunos académicos a cargo, yo les deseo mucho éxito y además que se documenten, que investiguen y que no pasen, por favor, una serie de antecedentes de historias que no son tan acercadas a la realidad. Lo único que me interesa es que digan verdad y solo la verdad. Nosotros de esta radio vamos a hablar libremente, solo la verdad y nada más que la verdad. Eso, Peñi, muy interesante y esperamos justamente cumplir con ese compromiso de poder dar programa a programa distintas temáticas, ya sea espiritualidad, cultura, ceremonia, rituales, comportamiento en la sociedad y poder también enseñar desde la pedagogía simple y de lo práctico lo que es un pueblo que está vivo, que aún conserva sus tradiciones y que hoy día está organizado en la región metropolitana a través de asociaciones indígenas. Los municipios tienen oficinas de asuntos indígenas donde residen a nuestros hermanos para política pública. Y ahí también la importancia hoy día de poder también ser parte de este proceso constituyente, dado que las necesidades que tenemos como pueblo son similares a las del pueblo chileno, pero con una diferenciación importante. Lo importante para nosotros es fortalecer todo lo que son nuestros derechos como pueblo respecto a cómo seguir manteniendo el idioma, la lengua, la historia y poder también dejarla establecida en los planes y programas del Ministerio de Educación, de manera que tal que la historia que hoy día conocemos como pueblo chileno no sea tan mínima. Hoy día los distintos textos escolares de primero a sexto básico, octavo básico, como los de primero a cuarto medio, todo lo que tiene que ver en la parte humanista, hacen un esbozo de lo que es la historia y lo que es un pueblo originario. Sin embargo, acá hay una cosa mucho más completa, que es un pueblo que está presente, que está vivo en cada una de las organizaciones de pobladores, en cada una de los sindicatos. Hoy día tenemos muchos hermanos nuestros, hermanos y hermanas que están usando un liderazgo de instituciones chilenas justamente. Y esperamos que este proceso constituyente también sea la oportunidad para que aquellos líderes también puedan asumir responsabilidades en el Parlamento. ¿Por qué no?
tenemos experiencia hoy día de alcaldes mapuche en el Gualmapu, que hoy día lo están haciendo muy bien. Son alrededor de 8 peñis nuestros que hoy día son alcaldes, como también un número significativo de concejales mapuche, de poder también insertarnos pronto. Yo creo que tenemos hoy día candidatos de más, tenemos muchos candidatos y candidatas, ya sea en el plano parlamentario, ya sea en el plano, incluso en el proceso constituyente, cuando se elijan los delegados para discutir esa nueva constitución para Chile. Bueno, el pueblo mapuche está disponible, tiene los hombres y mujeres que podrían asumir esa responsabilidad, y creo que lo podemos hacer con responsabilidad, con seriedad y pensando en el futuro de Chile, justamente, porque estamos integrados a un país que justamente está muy deficitario en lo que son las políticas sociales, política pública orientada principalmente al tema salud, la educación, y que esperamos que pronto podamos resolverlo en el mes de abril con un voto favorable a la nueva constitución, como también a futuro ya integrar aquellas comisiones de trabajo y de discusión de los elementos que hoy día nos llaman a prestar atención en este proceso constituyente. Así que, Pupeña y Pulamien, hermanos chilenos, hermanas chilenas, estamos con ustedes y esperamos también poder aportar desde nuestra experiencia. Señalar que hoy día como mapuches urbanos también podemos aportar dentro de la dirigencia, dentro de lo que señalamos como gente que está hoy día, hermanos nuestros, en la academia, un sinfín de cosas. Estamos muy optimistas, don Domingo, creo que podemos hacer un buen aporte acá en esta radio Recabarren, de poder también aproximarnos a lo que es nuestro pueblo. Un pueblo de paz que busca diálogo, un pueblo que tiene mucho conocimiento, tiene experiencia de lucha, de resistencia, y creo que nuestros hermanos y hermanas nos van a hacer muy bien en cualquiera de los roles que les toque desarrollar. Así es. Nosotros, nuestra misión es dar a conocer la cultura ancestral, la que como era antes el pueblo, esa vida comunitaria, sin capitalismo, no existía el dinero. Es un estado distinto. Ahora, con respecto a nuestros líderes que tenemos, los alcaldes, para mí es un ejemplo importante averiguar la historia del peña alcalde Millagur. Eso es muy importante porque él logró derrotar a los que tenían engañado a los mapuches, que ahí está lleno de mapuches, y los alcaldes eran todos huincas. Él logró plantear un sistema y una estrategia para lograr posicionar a un mapuche, que en este caso fue él, y aunque a veces ganaba y perdía, pero hay que sacarle el sombrero, sigue vigente y tiene muy buena, ¿cómo le llamamos esto? Cuando es agradable, muy buena llegada y muy buen genio. Esa persona es un ejemplo, así como él se logran las alcaldías. Así que vayan viendo ustedes cómo lo hacen, investiguenlo y vamos logrando el control en toda la Araucanía. Yo les puedo decir que mi familia y yo también tengo mi hermano y mi tierrita allá en la Araucanía, en Rayín Tuleufo, cerca de Nueva Imperial. En Nueva Imperial una vez se hizo un cálculo del censo y el 75% de ellos son indígenas. Y un 25% de no indígenas, pero la mayoría son todos indígenas al final, pero son esos que reniegan que yo ya soy huinca, dice. Pero supongamos que sí, ya un 25%. Pero la alcaldía, desde que yo tengo uso de razón, está a cargo de uno de esos que dice que es mapuche, pero actúa como huinca, es como huinca, y no sé hasta qué punto le sirve al pueblo mapuche tener a un medio mestizo. Nosotros les llamamos a ellos cuando tienen la mamá mapuche, pero el papá huinca le llamamos, tiene otro nombre, se llama champurria. Champurria le llama. Champurria es medio champurria, pero no es mala gente, pero lo importante no es que sean malos o buenos, sino que debe ser el pueblo mismo, el pueblo mapuche, que es un 75%, que controle su alcaldía, que vea qué les sirve, si les sirve un camino pavimentado o no, si les sirve un canal ahí, porque una vez lo hicieron votar a una comunidad entre un canal para tener regadío para los que están al lado del río Cautín y tener chacras de maíz, de poroto, todo eso, o luz eléctrica.
Entonces me preguntaron, de todas maneras, el canal, pues, hombre, si la luz eléctrica es un bien, así como el aire, el agua, alguna vez tiene que llegar la luz eléctrica acá. No, preferimos la luz eléctrica. Ellos andaban trabajando para la empresa de electricidad, pues. Entonces, como tenían la posibilidad de invertir en el canal, o aceptar la luz eléctrica donde no se gaste un peso, porque no, la municipalidad es poco lo que gasta ahí, porque son empresas externas, influyeron en el Mapuche, puso luz eléctrica. Te estoy hablando de 30 años, todavía no hay canal. Tienen que sacar con pozo el agua para regar y todo, y se gasta varias veces más la luz eléctrica, y tienen una serie de infraestructuras. En cambio, el canal había pasado arriba con una pequeña compuerta, regáis todo lo demás, y es un canal del río Cautín que es gratis. Entonces, cosas así. Pero si hubiera estado un alcalde nuestro de la etnia, habría dicho, o de la raza mapuche, oye, le voy a hacer un canal. La electricidad, bueno, instale un motorcito o algo al lado del canal, que un aspa que de vuelta te da de todo. Y la electricidad va a llegar igual. Llegaron, pues, con inmensas plantas, torres gigantescas que pasaban por los terrenos. Ahí los mapuches reclamaron, oye, está pasando por el medio del terreno, que pasa a la orilla de la calle. Entonces tuvieron que muchas veces cambiar esto, porque llegó tanta luz que no hay que hacer con ello. Entonces necesitamos más concejales, alcaldes de la etnia, en todos los sectores, de Arica a Punta Arenas. Necesitamos que las empresas se hagan más empresarios, empiecen de a poco, mapuche, hagan sus pequeñas empresas. Necesitamos que hagan sus pequeñas aldeas, lugares donde ya está cerca, instalen una escuela ahí, a donde están las casas ya cada vez más cerca, instalen un gimnasio, instalen un salón de chagún de reunión, instalen luego una botica, un almacén, ahí, farmacia creo que se llama Peña. Yo todavía pienso en las boticas. Ahí, instalen y hagan de nuevo pequeñas aldeas, que de esa manera el Winca y el no Winca va a ir a verlo. El mismo mapuche que se fue de la tierra de ustedes va a llegar a la hospedería y se va a quedar ahí, va a estar a 2 cuadras, 1/2 kilómetro de la tierra ancestral. Y no va a su misma casa para que se sientan ustedes medio que están un poco estrechos. Van ahí, esta es la tierra, llegan amigos, llegan visitas, voy allá a la aldea de donde fueron mis abuelos, mis ancestros. Necesitamos aldea. Eso, Peña. Lo invito, don Domingo, a una pausa musical y estamos de regreso aquí en la Radio Recabarren. Muy bien. Yapinilken mapu yangenanga mekei futakenga tranko feino maita inchiu lamgen liu konga mekei treke lumau futakenga tranko feino maita inchiu lamgen Chadinga veliumai, patutukung eliumai, watkung chico meuliu con fe mayulamien, adugurang eliumai, patutukung eliumai, arekufen meu, liu fe liu lamien, chadinga mainchiu, adugurang eliumai, liu fe liu lamien, arekufen patutukung eliu kalamien, yapinilken mapu, Yapinilken mapu yang kenanga mekei futaken atranko antuyei mai
Antuyay, mantuyay, mantuyay, may. Antuyay, may. Antuyay, mantuyay, mantuyay, may. Antuyay, may. Antuyay, mantuyay, mantuyay, may. Estamos de regreso aquí en Radio Recabarren, radio de la Central Unitaria de Trabajadores. En este viernes, ¿qué viernes estamos ya? Estamos a final de mes. Bien, estamos aquí en este viernes. Bueno, a nuestros pupeños y también le interesa también conocer qué es lo que es el proceso constituyente al que va a estar abocado en el mes de abril, ¿cierto? Y podríamos decir cuál es la finalidad y la importancia de una nueva constitución. Podríamos conversar con respecto a eso. Podríamos conversar en qué incide esa nueva constitución en la generación y solución de los problemas políticos, sociales y económicos de esta sociedad. Y por qué se demanda una nueva constitución. Esa sería la tercera pregunta. Y la cuarta sería el itinerario. Sabemos que comienza en abril, pero no sabemos los procesos, porque luego se vota ese plebiscito de salida, que es en el mes de octubre del año 2000, este año, ¿ya? Veamos una síntesis de lo que significa la Constitución. Bueno, como todo el país, como todos los países del mundo, se basan en una carta magna que es la que rige los destinos de cada país, ¿cierto? No hay un país que no tenga una Constitución. Desde el proceso monárquico para llegar hoy día estamos en una república donde necesitamos una constitución. Bueno, ¿y cuál es la finalidad y la importancia de una constitución? Bueno, diciendo lo siguiente, debemos señalar de que la constitución es una norma jurídica y pacto político. Pacto político que parte ahora en noviembre, cuando los partidos en el Congreso, ¿cierto?, definieron entrar en este proceso constituyente. Ahora, ¿qué es lo que norma este procedimiento jurídico o pacto jurídico? Bueno, norma el diseño de los poderes públicos, también señala el catálogo de derechos, los principales principios y valores. Bueno, y que la finalidad de la Constitución es institucionalizar la distribución del ejercicio del poder político, es decir, cada uno de los poderes que hoy día Chile tiene, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, puedan también resolver lo que es la estructura de la sociedad chilena. La Constitución entonces representa un acuerdo acerca de aquellos mínimos materiales que hoy día tiene la Constitución del 80 y que con este proceso de abril, donde aprobamos o rechazamos ese proceso, nos vamos a abocar a la construcción de esa nueva Constitución. La pregunta está hoy día señalando, la Constitución es la generación y solución de la Constitución, la generación y solución de los problemas políticos, sociales y económicos hoy día. Podemos decir que la Constitución actual no es suficiente, ya que hay leyes de amarre que vienen de la dictadura, como también lo que es los derechos y reglamentos que aparecen como subsidiarios a las leyes y que señala el funcionamiento y la administración del Estado. Existen también prioridades presupuestarias, existen políticas, existen órganos fiscalizadores y también una autonomía a nivel local que son los municipios. Esto es decir, que podemos decir entonces que existen programas políticos y que esos programas políticos que se plantean en el Parlamento por mayorías parlamentarias establecen, ¿cierto?, los órganos fiscalizadores, las políticas públicas y también las prioridades presupuestarias. En este afán, ¿cierto?, porque la nueva Constitución es que la actual estructura presupuestaria del Estado de Chile con políticas públicas no son suficientes como para solucionar los temas de pensiones, el tema de educación, salud y todo lo que hoy día el movimiento social chileno está demandando por mejorar esos elementos. Ahora, esta nueva Constitución pretende entonces modificar los mínimos que están garantizados y también, lo más importante, esta nueva Constitución nos va a llevar a mejorar el proceso de participación en el proceso político, ¿ya? Porque va a ser un plebiscito donde todo aquel que está habilitado de votar pueda plantearse
aprobar o rechazar la nueva constitución. ¿Por qué se demanda una nueva constitución? Bueno, el poder constituyente, originado por esta movilización, tiene dos derivados, tiene dos elementos. El originario, que es la nueva constitución, y el derivado es una reforma constitucional. ¿Y qué busca con esto? La legitimidad y reconocimiento o validación social de la constitución en este nuevo pacto político. ¿Qué reconoce entonces la constitución para que sea legítima? ¿Se está disponible para generar nuevos acuerdos sobre los mínimos constitucionales? Bueno, esa es la pregunta que se va a resolver ya en octubre, cuando ya tengamos el proceso avanzado. Y este itinerario del proceso constituyente se inició el 15 de noviembre con un acuerdo del Pacto Social y Nueva Constitución en el Congreso, donde parlamentarios se pusieron de acuerdo para marcar la agenda de ese proceso. Hubo una comisión técnica que el 22 de noviembre señaló los elementos que van a mencionarse en esa constitución, que es la carta de la guía. Aprobación también, después viene la aprobación de las reformas constitucionales y legales. Y la capacidad que tienen los actores políticos acerca de sus posiciones y arribar a la solución de los problemas que hoy día nos aquejen en un consenso. Acuerdo transversal, ¿cierto?, de los partidos incorporados al Congreso, y un compromiso de desarrollar un proceso dentro de la institucionalidad. Como bien decíamos, el itinerario o la agenda de este proceso se inicia el 26 de abril con un plebiscito de entrada, donde se le va a preguntar a todos nosotros, ¿cierto? La pregunta es, ¿quiere usted una nueva constitución? Y aparecen dos renglones. Uno dice apruebo, el otro dice rechazo. Y viene la segunda pregunta, dice, ¿qué tipo de órgano debería redactar la nueva constitución? ¿Una convención mixta constitucional o una convención constitucional? Bueno, y ahí es importante que nuestros pueblos, que nuestros hermanos y hermanas puedan también establecer cuál es la diferencia entre una convención mixta constitucional y la convención constitucional. Obviamente que en la convención mixta constitucional están los intereses de los actuales parlamentarios de participar de esa convención 50-50, representantes de la sociedad civil versus los parlamentarios que ya están en ejercicio, algunos. O la otra, que es la convención constitucional, donde el 100% de los constituyentes a partir de abril del año 2000 sean del pueblo. La asamblea, que le llaman. Asamblea, que es lo más parecido a la asamblea constituyente, pero la asamblea constituyente como mejorada con respecto a los intereses de los parlamentarios. Bueno, el funcionamiento del órgano constituyente tiene 9 meses plazo prorrogable por otros 9 meses más. También este órgano constituyente tendrá la facultad de aprobar las reglas de la votación y la adopción de los acuerdos de 2/3 en una hoja en blanco. Y después viene el plebiscito rectificatorio, que son 60 días después de la evacuación del texto. Ahí el sufragio va a ser obligatorio, dando la noticia hoy día que el Parlamento no llegó a acuerdos para establecer el voto obligatorio. El voto hoy día sigue siendo voluntario. Y ver después si con ese proceso del plebiscito rectificatorio, si se aprueba, derogar la orgánica de la Constitución política vigente. Bueno, ese es todo el itinerario del proceso constituyente que nos va a afectar a nosotros como pueblo mapuche, como pueblo aymara, como pueblo originario que estamos insertos en esta sociedad mayoritaria. Pero es importante recalcar de que nuestra estructura social política mapuche tiene una estructura especial, ¿cierto? Y la historia la ha señalado, y don Domingo nos puede graficar más o menos cómo era el sistema político nuestro. Nosotros lo hacíamos a través de tragunes, de decisiones que eran colectivas, nos reuníamos por días a discutir ciertas materias, no teníamos límite de tiempo, todos hablaban, todos tenían el mismo peso en el nivel de la discusión y sacar buenos acuerdos. Y eso históricamente siempre se planteó con una tradición que siempre había acuerdos, pese a ser muy disperso geográficamente, distintos territorios, como bien explicaba usted. Nosotros somos un pueblo que está definido territorialmente, la Emeli Huichanmapu, o sea, con los 4 territorios, y con los 4 territorios se reunían para tener algunos acuerdos, principalmente en la historia, ¿cierto?, que es una historia de confrontación permanente. Primero lo hicieron para defenderse del poder inca, luego para defenderse del poder español, del conquistador español, y luego para resistir
la osonada militar del pueblo, del ejército chileno. Y ahí existía un sistema político de ponerse de acuerdo. Podemos hoy día, don Domingo, adelantarle a nuestros auditores, amigas y amigos, lo que era un camaricún dentro de la tradición mapuche. Muy bien, pues. Sí, el camaricún es una de las grandes reuniones, es una de las grandes chaún, un futachaún. El camaricún es una de las pocas, la única gran reunión no religiosa. El Winca diría pagana. Es una reunión, una gran fiesta donde se juntaban camaricún, se juntaban los mari, porque nuestro pueblo se llamaba Marichí se llamaba. Y todos venimos de donde están ahora las ruinas de los 1000 templos mayas. Antes no se llamaba Maya. Había ahí una gran ciudad, una gran metrópoli que se llamaba Marichí. De ahí somos todos, Marichí. Estaban los aztecas, los Marichí, y los quechua, los incas. Eso eran. Y los Marichí se vinieron por un problema de interpretación religiosa y llegamos, después de 600 años de caminar, al sur, buscando siempre un lugar para estar más cerca del lugar de nuestros ancestros. Y se llegó buscando el camino muy al sur. Y cuando tenían que ponerse de acuerdo, como usted dice, Beñi, para la asamblea y todas esas cosas, para tomar un curso, si nos vamos más al sur, más al norte, y qué vamos a hacer en esta guerra, se venían las grandes reuniones de los chaún, pero cuando era con fiesta, porque estaban contentos y había que celebrar algo, se llamó camaricún, donde se juntaban las tribus mari a celebrar. Las tribus, hay una de ellas que esperaba a los demás, la que hacía de anfitriona, y llegaban las otras caminando, desfilando con sus instrumentos y con sus loncos y sus vasijas de pulco, de mudaya ahí al principio, y sus mujeres, todos los culchunes, y para atrás el pueblo con sus jugadores de palín, con los palines al hombro, venía con los guiños al hombro y todos danzando desde lejos, y eran recibidos por esta comunidad que los iba a atender, un poco retirados del lugar donde iban a hacer la fiesta, y de ahí se juntaban y se ponían a tocar entre ellos, y como que una serpiente con otra se iban juntando y se mezclaban, girando siempre hacia el sentido contrario, los punteros desde luego, y aparecía un gran pueblo ya, la sumatoria de los dos grupos que habían, y así se va acercando. Y se venía por el otro lado, por ejemplo, por el Puel, venía otra comunidad, hacía lo mismo con este gran pueblo y se iba haciendo una gran masa que iba a participar. Y así, y si ya habían llegado unos cuantos y aparecía uno por el Huillí, se iban allá a buscarlo y también hacían la mezcla en el camino de llegar todos juntos a esta gran fiesta. En esta gran fiesta, ceremonia, los loncos, los ulmenes, un día vamos a explicar lo que son loncos y ulmenes, pero son los jefes, se juntaban todos sentados y junto a los más antiguos, loncos y ulmenes que habían ahí, los más antiguos, haciendo un círculo. Y se ponían a conversar y a recordar el pasado. Y los jóvenes se quedaban al lado mirando, y los niños también viendo cómo recordaban los caminos que habían hecho, los años que tuvieron acá y allá. No se olviden que ellos no medían en meses ni en años, Peña, medían en lunas. Las lunas, tantas lunas pagadas, tantas. Y se juntaban ahí, estaban en eso, mientras otros, todavía no estoy metiendo el caballo en esta cosa, sin caballo, otros jugaban palín por allá en esta cancha, en la otra cancha estaban otros, pidiéndose cómo estaban las energías. Y las jovencitas y los jovencitos estaban bailando Don Comeo, Choiqueburrum, Marrapurrum, todas
forma de baile y se iban conociendo y mirándose por los futuros matrimonios. Y habían otros preparando los grandes asados de hueque, de llama, que estaban ahí con Mudai preparando las comitrolas y corría el Mudai y corría el pulco a todos los participantes y todos felices, sirviéndose y comiendo, celebrando con maíces, con porotos, con quinoa. Saihue le llamaban al quinoa, Saihue, no, quinoa es nombre inca, Saihue el nombre mapuche. Y bailaron y todo, y nada de sanguinario, todo sano, no moría nadie, todo lo contrario. Y los machos por ahí haciendo su competencia del mazatún, por ejemplo. Todo, pero el machi no estaba al medio, porque el machi siempre fue de segundo nivel, ¿eh? Ahora estaban de primer nivel, pero antes lo importante eran los sulmenes, y en segundo nivel el lonco. Y por allá estaban en el tercer, cuarto nivel el machi. Y no había rogativa nada, no había que pedirle a nadie nada porque estaban en celebración, comiendo asadito, todo. Lo más probable es que después de esos 2 días muchos salieran pololeando con las futuras novias y al revés, ¿no? Y se producían los casamientos con posterioridad, y todo eso del matrimonio era toda una obra de teatro hermosísima, donde se producía el matrimonio de la gente. Eso era Pospeñe, y eran 2 o 3 días de canto, de alegría, de fiesta, de conversación, de competencia, de todo tipo, y se mostraban las jóvenes. La joven soltera andaba con su chamal, y al final, allá en el borde, estaban sonando las cascahuillas. Ahí sabías que era soltera, porque ellos se vestían desde el hombro hasta los tobillos. Pero si tenías cascabeles allá en el borde, y cuando caminabas sonaba... ahí va una soltera. Las casadas usaban las cascahuellas en la muñeca, sonaban en la mano, pero no allá abajo. Las solteras andaban sonando diciendo, a ver si te la puedes, que anda pretendiéndome. Cosas así. Peñe era hermosísimo. Eso hay que dejarlo muy escrito. Hay un personaje chileno que lo escribió sin saber lo que escribía. Lo sacó de Argentina. Camarricón se llama el libro. Muy eso bien. Es. Bien, Peñi. Están quedando pocos minutos en este programa de Radio Recabarren. Invitar a nuestros amigos y amigas para que vuelvan a sintonizar. Podemos tomar muchos temas, tenemos todavía con las ganas y muy felices de poder aportar en esta radio desde la experiencia, de nuestro conocimiento, de nuestra relación con nuestras autoridades, con nuestros hoy día representantes nuestros, políticos, también científicos, intelectuales, y podamos también tener un diálogo con aquellos invitados a futuro. Contento de estar acá en esta radio para saber sobre la participación política, para conocer la estructura de nuestra sociedad, ¿cierto? Como estamos explicando recién el Camaricún, lo que es el tema de género, que no estamos ajenos de él, de la paridad, incluso de todo lo que hoy día se va a ver como el tema político, también lo que es la dualidad, desde el punto de vista conceptual, que usted lo explicaba muy bien, y también tener siempre la disposición de que hoy día somos parte de la organización social chilena y que podemos aportar desde nuestra tradición, de nuestro conocimiento, y estaremos muy atentos y poder aportar a la Radio Recabarren y a nuestros amigos y amigas que nos sintonizan. Así que muy feliz, muy contento, esperamos iniciar este ciclo, como decíamos, con todos esos elementos y poder avanzar al futuro. Peña y Domingo. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa en la Radio Recabarren. Lo estamos escuchando en breve tiempo más. Así que no se olviden de sintonizarnos buscando nuestra programación. El programa mapuche de la Radio Recabarren. Peucayal, Compuche. Peucayal, nos vemos la próxima. Conéctate a nuestra transmisión, comparte nuestro contenido desde nuestras redes sociales, donde nos encuentras como Radio Recabarren en Facebook, Twitter e Instagram. En Radio Recabarren, tu participación es esencial.